Hola, buen día, ¿cómo están? Mi nombre es Iván Rubio Rangel y en esta ocasión estoy grabando una serie de videos sobre el lenguaje de programación Python para una materia llamada Programación 2. En este video vamos a hablar un poco acerca de las colecciones de datos que existen en Python 3. Bueno, como en todos los lenguajes modernos, pues Python integra muchas colecciones para manejar datos. Ya conocemos lo que son las listas, ya las vimos en otros videos, pero en esta ocasión vamos a hablar sobre 3 nuevos tipos para cubrir otras necesidades. El primer tipo serían las tuplas. Las tuplas son muy parecidas a las listas, pero con la única diferencia que son inmutables. ¿Qué quiere decir inmutables? Que después de ser creadas no se puede modificar ningún dato que hayamos entrado o hayamos creado dentro de esta tupla. Se utilizan para asegurarnos de que determinados datos pues no se puedan modificar. Sí, entonces vamos a utilizar lo que es Jupyter Notebook para declarar una tupla y para hacer ejemplos con esta tupla. Entonces, ¿cómo declaramos la tupla? Pues primeramente vamos a poner de nombre, pues en este caso tupla, vamos a poner el símbolo igual y luego entre paréntesis vamos a escribir todos los datos o todos los elementos que queremos que se guarden en la tupla. Sí, podemos utilizar lo que son números enteros, por ejemplo, un 100, por ejemplo. Podemos meter lo que son cadenas, en ese caso una cadena, la palabra cadena ya es una cadena de caracteres. Podemos introducir inclusive una lista adentro como elemento de mi tupla. Entonces aquí podemos escribir y luego también podemos introducir lo que son números decimales, 3.1416. Incluso voy a duplicar 3.1416 para utilizarlo ya en un ejemplo posterior. Y también podemos meter lo que son números negativos, por ejemplo. Sí, todo esto ya se guardó en la tupla. Vamos a ver el contenido escribiendo en Jupyter Notebook, solamente escribiendo el nombre de la tupla ya lo podemos ver. Entonces sí, efectivamente ya está guardado. ¿Sí? En este tipo de colección de datos, pues es posible hacer uso del índice y del slicing como lo usamos en el video que hablamos acerca de las listas. ¿Sí? Muy parecido, prácticamente igual. Por ejemplo, si queremos mostrar un elemento contenido en esta tupla, pues necesitamos utilizar los índices. Que por ejemplo el 100, empezaríamos que es el primer elemento de la tupla, pues sería el índice 0. Ya luego lo que es el otro que dice cadena sería el índice 1, la lista sería el índice 2 y así sucesivamente. Acuérdense que también podemos utilizar lo que son índices negativos, siendo menos 1 el último elemento de la tupla. Entonces, por ejemplo, si yo quiero mostrar el último elemento, entonces voy a poner el nombre de la tupla, ¿sí? Y entre paréntesis cuadrados el menos 1. A ver qué es lo que nos muestra. El menos 50 efectivamente es el último elemento, ¿verdad? Como lo pueden ver aquí, menos 50 nos mostró el mismo. Y queremos mostrar, por ejemplo, el primer elemento, pues es igual, escribimos el índice 0. Sí, el 100 nos arroja, efectivamente es el primer elemento. También podemos utilizar lo que es el slicing, que solamente mostrar una parte de la tupla. Acuérdense en el video que ya hablamos de la lista, será igual. Especificamos solamente el inicio de que queremos mostrar del slicing, 2 puntos, y pues el último índice que queremos mostrar. Ojo, si ponemos ese índice final, no muestra dicho índice, muestra el elemento de un índice anterior. Entonces, por ejemplo, si queremos mostrar del índice 2 hasta el final, lo dejamos en blanco, el final no lo ponemos después de los 2 puntos. Ejecutamos efectivamente el índice 2, pues vendría siendo mi lista, ¿verdad? El 100 vendría siendo el índice 0, la cadena con la palabra cadena vendría siendo el índice 1, y ya empezaría a ser el índice 2, 3, 4, 5, por eso nos muestra estos 4 elementos. ¿Sí? Entonces, inclusive pudiéramos mostrar solamente un elemento de mi lista. ¿Cómo lo podemos hacer? Pues ponemos el nombre de la tupla, ¿sí? Y especificamos dónde se encuentra esa lista poniendo el índice. En ese caso vendría siendo el índice 2,
¿sí? Vendría siendo el índice 2. Y después el índice del elemento que queremos mostrar de esa lista. Tal vez queremos mostrar el 2, sería el índice 1. El número 2 aparece en el índice 1. Ejecutamos y efectivamente nos va a mostrar solamente el número 2 que se encuentra dentro de mi lista. En una tupla también se puede hacer uso del punto index como en las listas para buscar un elemento y saber su posición. En este caso vamos a escribir el nombre de la tupla, punto index, y entre paréntesis, pues el dato que queremos buscar, en este caso por el número 100, sí nos va a decir que se encuentra en el índice 0, nos arroja el índice, el número del índice. Por ejemplo, ¿qué pasaría si yo escribo esto mismo, pero buscando lo que es el número en decimal 3.1416, que lo tenemos repetido? Vamos viendo 3.1416, ejecutamos, se encuentra en el índice 3, sería 0, 1, 2, 3, solamente nos arroja el primero que encontró, ¿sí? No nos arroja el segundo. Entonces, pues con eso nos puede ayudar solamente para saber el índice del primer elemento de ese tipo, o igual si ya hay otro repetido ya no lo cuenta. También, por ejemplo, si nosotros estamos buscando algún elemento que no exista, pues simplemente nos va a mostrar un error. Veamos nuevamente, en lugar de 100 ponemos 1000, por ejemplo, no se encuentra, entonces nos va a mostrar este error que dice que no se encuentra en la tupla, ¿sí? Otro método compartido con las listas es el count, para contar el número de elementos repetidos o no dentro de la tupla. ¿Cómo se utiliza? Pues se pone el nombre de la tupla, punto count, y se escribe el elemento que estamos buscando, en ese caso sería el 100, y existe, pues una vez, nos está arrojando que solamente hay una vez que existe este elemento dentro de nuestra tupla. Pero por ejemplo, si ponemos lo que es 3.1416, ¿sí? ¿Qué resultado nos arrojaría? Se repite 2 veces, veamos, efectivamente nos muestra el 2, que significa que se encuentra 2 veces dentro de mi tupla. O también, por ejemplo, si ponemos un número o un valor que no exista dentro de la tupla, bueno, ahí no puse tupla, ahí está, punto count. Por ejemplo, el 500, que me parece que no se encuentra dentro de la tupla, pues nos estaría mostrando un 0, que quiere decir que no encontró nada. Bueno, entonces también hay el método append. Cabe resaltar que en ese caso la tupla no lo soporta, porque como ya lo hemos dicho primeramente cuando empezamos a hablar de las tuplas, pues son inmutables, que quiere decir que después de ser creadas no se pueden modificar. Entonces el append es para agregar un elemento a la lista, por lo cual las podemos utilizar. Bueno, otro tipo de colección de datos en Python serían los conjuntos. Los conjuntos son colecciones desordenadas de elementos únicos que se utilizan normalmente para, pues, hacer pruebas, podríamos decirlo. ¿Cómo se ejecuta, cómo se da de alta, cómo se escribe un conjunto? Primero ponemos el nombre del conjunto, en ese caso lo voy a llamar conjunto, igual, y entre corchetes vamos a poner los elementos del conjunto, separado por comas. Ahí ya tenemos nuestro conjunto creado. Miren, ahí ya estamos viendo cómo o qué elementos tiene este conjunto que llamamos en este caso conjunto. Si añadimos, después de tener estos 3 elementos, el 1, el 2, el 3, si añadimos el número 0, pues aquí hay algo interesante. No se colocaría en la última posición como ocurría en las listas, sino que estos conjuntos tienen un orden ya determinado. Entonces va a colocar primero los números en orden. En ese caso el 0 está antes que el 1, lo va a colocar en el lado izquierdo, y después va a colocar los caracteres siguiendo cierto orden, cierta jerarquía, podemos decirlo. Entonces, ¿cómo agregamos un elemento a este conjunto? Aquí sí se puede agregar. Vamos a poner conjunto.add con doble D, y entre paréntesis el elemento que queremos
agregar. Ya vamos a ver qué es lo que nos muestra. Entonces, como ya había dicho, primero va a aparecer el 0 y luego los elementos que ya habíamos escrito anteriormente en nuestro conjunto. Por ejemplo, si agregamos, no sé, una letra, conjunto.add, y ponemos, ¿qué te gusta? La I. Vamos a revisar. La I la va a poner hasta después del 3. Si ponemos posiblemente otro elemento, conjunto.add, que sea la A mayúscula, vamos a ver dónde nos lo acomodó. Si te fijas, lo acomodó entre el 3 y la I. Entonces, está agregando los elementos de manera ordenada. Primero los números y después las letras o caracteres. ¿Qué es lo que pasa, por ejemplo, si yo agrego una B minúscula? Aparecerá dentro de la A y la I. Vamos a hacer este ejemplo. Una B de minúscula. Vamos a corroborar. Fíjate que aparece hasta después. ¿Por qué? Porque primero aparecerían lo que son las mayúsculas. Bueno, primero los números, luego las mayúsculas y luego las minúsculas. ¿Sí? Entonces, bueno, una situación que nos puede resultar útil el uso de conjuntos, vamos a ver cuál pudiera ser. Vamos, por ejemplo, a crear un conjunto que se llame grupo, ¿sí? Y vamos a poner 3 nombres. En este caso, Hugo, ¿sí? Luego, Paco, y luego, Luis, ¿sí? Y vamos a revisar si estará dentro de mi grupo algún nombre, por ejemplo, Luis in, utilizando la palabra reservada in, grupo. ¿Qué nos muestra? En ese caso nos mostró un error. ¿Por qué? Porque nos faltan las comillas. Otra vez, Luis in grupo. Ya nos está arrojando true, que significa verdadero. Nos está arrojando el valor de 1. Acuérdense que true sería 1, false, falso sería 0. Son valores booleanos, valores binarios. Entonces dice que sí aparece, sí se encuentra en mi conjunto. Y por ejemplo, si yo busco el nombre de Iván en grupo, nos mostrará false, que es falso, que no se encuentra, ¿sí? Veamos nuevamente nuestro conjunto. Perdón, será el grupo, ¿verdad? El conjunto se llama grupo ya. Hugo, Luis y Paco. Fíjate que yo lo di de alta como Hugo, Paco y Luis, pero lo organizó de manera alfabética y nos muestra Hugo, que empieza con H primero, luego sigue Luis y hasta el último la P por orden del abecedario. Aunque bueno, esto es interesante, pero una de las características más importantes de los conjuntos es que no puede haber 2 elementos duplicados. Entonces, por ejemplo, si yo diera de alta otro conjunto, por ejemplo, el conjunto prueba, ¿sí? Que voy a especificar, por ejemplo, Iván, y otra vez Iván, y otra vez Iván. Veamos qué es lo que pasa al momento de mostrarlo. Voy a mostrar el conjunto de prueba. Solamente nos está apareciendo un solo elemento que sería Iván. ¿Por qué? Porque los tres están repetidos, incluso tienen el mismo acento y todo. Entonces se repite. Automáticamente nos está eliminando los elementos duplicados, dejándolo solo una vez. Entonces, bueno, esta propiedad se podría explotar transformando colecciones a conjuntos, eliminando así pues los datos duplicados. Sí, aunque pues es un poquito rudimentario esto, pero lo podemos utilizar, por ejemplo, de esta manera. Sí, yo voy a crear una lista con varios elementos repetidos.
lista, va a ser igual, y voy a escribir varios elementos repetidos, el 1, 2, 3, 3, 2, 1, por ejemplo. Ya la creé, vamos a verla. Ahí está, 1, 2, 3, 3, 2, 1. En ese caso, cada elemento está repetido 2 veces. El 1 está repetido 2 veces, el 2 repetido 2 veces y el 3 repetido 2 veces. Entonces vamos a transformar la lista a un conjunto. Vamos a crear el conjunto C. Va a ser igual set. Y entre paréntesis el nombre de mi lista, en ese caso se llama lista. Vamos a crearla, ya la estamos transformando. Mostramos C. ¿Qué nos está arrojando? Si te fijas, eliminó los repetidos de cada uno de los elementos, dejándonos un 1, un 2 y un 3. Esto pues nos puede servir de mucho. Y ahora, si podemos volver a transformar este conjunto a una lista para poder operar de una forma normal, ¿cuál sería la manera? Pues sería poner, en este caso, la lista va a ser igual a list del contenido de C. Sí, entonces vamos a mostrar mi lista. 1, 2, 3, si te fijas, pues ya eliminó los elementos repetidos, pero ya es una lista con la cual podemos trabajar, pues como ya lo vimos en otro video anterior. Bueno, la mejor manera de crear o de hacer esa conversión, se las voy a escribir a continuación. Vendría siendo lo que es, en ese caso vamos a utilizar la misma lista, es igual a 1, 2, 3, 3, 2, 1, estamos repitiéndolo. ¿Sí? Vamos a decir que mi lista la vamos a hacer una lista de mi lista. Esta es la mejor manera, la manera más optimizada de generar este tipo de operaciones. ¿Sí? Este concepto pues también funciona con cadenas de caracteres. Por ejemplo, si yo pongo una cadena, la cadena 1, va a ser igual una palabra que tenga, bueno, un enunciado que tenga caracteres repetidos, por ejemplo, Anita, lava, latina, ahí tenemos varias veces la letra A minúscula, varias veces la letra L, la T y la I. Sí, ahí tenemos un ejemplo. Entonces vamos a convertir lo que es la cadena a conjunto. Veamos cómo lo podemos hacer. Bueno, perdón, ahí se marcó un error, permítanme. Ahí ejecuté antes de tiempo. Voy a poner conjunto 1 va a ser igual a set de cadena 1. Sí, y vamos a mostrar el conjunto 1. Si te fijas, pues ya nos eliminó los elementos repetidos, entonces nos está mostrando solamente los caracteres una sola vez. Nos está mostrando el espacio. El espacio tenía 1, 2, 3 espacios. La A mayúscula la tenía nada más una vez. La A minúscula la teníamos 1, 2, 3, 4, 5 veces. La I la teníamos 1, 2 veces. La L también la teníamos 1, 2 veces. La N también 2 veces. La T 2 veces. Y la B chica o V solamente una vez. Entonces nos está arrojando pues ya solamente los caracteres de manera única, sin repetirlo. ¿Verdad? Entonces estos serían los conjuntos. Bueno, ahora vamos a hablar de otra colección de datos que serían los diccionarios. Los diccionarios junto a las listas pues son las colecciones más utilizadas en Python y se basan en una estructura mapeada donde cada elemento de la colección se encuentra identificado con una clave única. Para dar de alta un diccionario debemos de poner el nombre del diccionario igual y entre corchetes pues lo que es la palabra clave,
amarillo, por ejemplo, ¿sí? Y después el valor, en ese caso, vamos a poner como que una traducción, yellow, por ejemplo, ¿sí? Después vamos a poner otro, por ejemplo, azul, va a ser, en ese caso, blue. Luego vamos a poner lo que es verde, y en ese caso va a corresponder a green. Veamos que él nos arroja. Amarillo yellow, azul blue y verde green. ¿Es correcto? Si queremos ver solamente un elemento, pues vamos a utilizar con corchetes, con paréntesis cuadrados y especificar la palabra clave. En este caso nos va a mostrar, escribir azul como palabra clave, nos va a dar como resultado blue. Si quiero poner lo que es el amarillo, pues voy a poner amarillo como palabra clave y me va a arrojar yellow, efectivamente. Si queremos cambiar un valor, por ejemplo el amarillo, si lo quiero cambiar, que en lugar de que corresponda la palabra yellow, va a corresponder la palabra white, que pues todos sabemos que es incorrecto, pero es meramente ejemplo. Y muestro todo mi diccionario, vamos a poder ver que la palabra clave amarillo ya corresponde a la palabra white, ¿sí? Entonces de esta manera podemos cambiar un valor dentro de mi diccionario. También podemos eliminar una palabra clave y su valor del diccionario con la palabra reservada de él. Sí, especificamos de él, ponemos colores y especifico cuál es la palabra clave que queremos eliminar, en este caso amarillo. Sí, y vemos nuevamente el contenido de nuestro diccionario de colores. Efectivamente ya no existe la palabra clave amarillo y su resultado que vendría siendo pues yellow. ¿Sí? Otro ejemplo que podemos revisar ahorita, vamos a otro diccionario que sería edades. Edades es igual, en este caso voy a dar de alta a Iván, que va a tener 34. Voy a dar de alta a Karina, que va a tener de alta también 34. Y bueno, a Iván le vamos a poner 35. Y vamos a dar de alta a Luis, que va a tener 18. Sí, mostremos el contenido. Ahí se van 35, Karina 34, Luis 18. Sí, si queremos mostrar lo que es o recorrer lo que son los elementos del diccionario, podemos utilizar un for, ¿sí? For, y viendo lo que serían las, pues una clave, ¿verdad? En ese caso. Entonces vamos a poner for edad, que vamos a utilizar esa nueva variable para utilizar nuestras claves. In edades, que es el nombre del diccionario. 2 puntos, que no se les olvide los 2 puntos. Ay, perdón, di Shift Enter para ejecutarlo. Así 2 puntos. Y luego vamos a imprimir lo que es la edad. Veamos qué nos muestra. Iván, Karina y Luis. Solamente nos está mostrando lo que son los nombres, ¿sí? Pero si queremos, pues solamente mostrar las edades, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer algo parecido. Sí, pero en lugar de edad voy a utilizar lo que es la palabra clave, ¿sí? Clave, otra variable, y voy a imprimir el diccionario edades utilizando la palabra clave. Veamos qué nos muestra, 35, 34, 18 en el mismo orden, ¿verdad? Pero si queremos mostrar ambas cosas, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Pues sencillamente otro for utilizando pues mi variable clave, pero ahora vamos a mostrar primero la clave y luego el diccionario pues que nos apareciera relacionado a esa clave. Ya está Iván 35, Karina 34, Luis 18. O
directamente más sencillo podemos utilizar lo que es el método items. Entonces vamos a hacer un poquito más cortas nuestras variables. For c, b in edades.items y entre paréntesis, así, 2 puntos. Vamos a imprimir lo que es la variable c y la variable b. Vamos a ver qué nos muestra como resultado. Efectivamente lo mismo de la línea anterior, pero es un código un poquito más corto. Bueno, lo más interesante pues es hacer uso de diccionarios junto a listas. Como por ejemplo, primeramente podemos crear una lista vacía, por ejemplo, personajes. ¿Sí? Entonces vamos a crear una lista vacía. Con esto ya sabemos que es una lista vacía. Entonces vamos a crear lo que es lo que son personajes utilizando listas. En este caso vamos a utilizar el personaje 01, ¿sí? Que vamos a crear el personaje, perdón, utilizando en formato diccionario. ¿Sale? Vamos a poner que el nombre se llame Luke, ¿sí? Bueno, ponemos por ejemplo Luke Skywalker, ¿sí? Vamos a poner después posiblemente ¿qué les gusta? Lo que es el lado de la fuerza o el cargo o la clase. Vamos poniéndole por ejemplo clase, ¿sí? Que viene siendo posiblemente caballero Jedi, ¿sí? Así. Y luego, por ejemplo, vamos a poner el personaje 2 es igual a nombre, ¿sí? Vamos a ponerle R2D2, ¿sí? Y la clase sería un droide, ¿verdad? Ahí está. Y como personaje 3 vamos a escribir posiblemente nombre Darth Vader, ¿sí? Y la clase va a ser un Sith, un Lord Sith. Sí, entonces ya con estos 3 personajes, ahora sí vamos a añadir a la lista los personajes. Entonces podemos poner que personajes punto append de P01, por ejemplo, ¿sí? Personajes, bueno, ahí lo escribí. Personajes.append P02 y personajes.append P03. ¿Sí? Veamos, ahí ya los agregó. Entonces, si queremos ver el contenido de personajes, veamos. Pues nos está mostrando a Luke Skywalker, que es caballero Jedi, R2D2, que es un droide, y Darth Vader, que es un Lord Sith. ¿Sí? Si queremos mostrar la información de cada uno de ellos, pues podemos crear un for, for p in personajes, 2 puntos, imprimimos, ¿verdad? Y vamos a escribir acerca de p, p ya es la variable que estamos creando, utilizando la palabra clave nombre, coma, p, utilizando la clase,
¿sí? Vamos a ver qué nos arroja. Luke Skywalker, Caballero Jedi, R2-D2, Droide y Darth Vader, Lord Sith. Entonces aquí estamos combinando las listas y los diccionarios. También existen otras dos estructuras de datos tradicionales, como son las pilas y las colas, pero estas no existen en Python, pero pueden ser emuladas con listas. Pero bueno, este tema sería de un siguiente video. Por lo pronto, esta es la información que quería compartirles. Espero que les haya servido y nos vemos en otro video. Gracias, hasta pronto.